La Corte Constitucional emitió dictamen favorable para la convocatoria a consulta popular con el fin de instalar una asamblea constituyente después de que el presidente Daniel Noboa ajustó el estatuto. Hacemos contacto con el doctor André Benavides, abogado constitucionalista, este momento para hablar sobre lo resuelto por la Corte Constitucional y evidentemente la respuesta que ya hubo por parte del Consejo Nacional Electoral. Luz verde para la consulta sobre una constituyente. El camino está allanado en el propósito del Ejecutivo, al menos el de llegar a consultar al pueblo ecuatoriano sobre si queremos o no una constituyente. Doctor Benavides, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, estimado Fausto, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de FM Mundo. El día de ayer, la Corte Constitucional ya emitió el dictamen respecto de la propuesta de consulta popular, en la cual se va a solicitar que los ciudadanos decidan si es que queremos o no una asamblea constituyente. En ese sentido, parecería que si era necesario un control previo por parte de la Corte Constitucional. Lo que siempre se dijo. Es lo que se dijo siempre y es lo que se mantuvo desde un inicio. Mientras había algunos que decían que no era necesario, que se debía aplicar el 444 de manera directa, pero a la final del día, respetando el Estado de Derecho, los procedimientos constitucionales, también la Corte Constitucional puede dar dictámenes favorables. Ahora bien, una vez que se ha dado luz verde, está libre el camino, está despejada la vía para poder llegar a esta consulta popular respecto a la constituyente, mucho se discutió respecto del estatuto, respecto inicialmente también de los considerandos, que según la Corte Constitucional no correspondía, al menos 13 considerandos de ellos. Esto se ha reformado, el estatuto queda tal como está la propuesta reciente del 155 del presidente Noboa, y esto es para que se puedan elegir 80 asambleístas, y esto también aplicando el método de asignación, el método de Hond. ¿Qué implica esto? Mire, cuando se presenta la primera propuesta de pregunta de consulta popular, que posteriormente fue derogado el sábado pasado, tanto los considerandos, el decreto ejecutivo, la pregunta y el estatuto tenían varias deficiencias. Y posterior a ello, con la nueva presentación de la pregunta de consulta popular, también tenía serios problemas. Y tuvo que la Corte Constitucional decirle al primer mandatario que subsane todos estos errores si es que quería tener un dictamen favorable. En ese sentido, se tumbaron más de 13 considerandos y lastimosamente tuvieron que también repetir la fórmula de asignación de escaños, las circunscripciones, en lo que tiene que ver con los artículos 4 y 5. Todavía que la matemática no daba justamente para la forma de asignación de escaños que había planteado el Ejecutivo. Pero bueno, finalmente se corrigió eso el día de ayer en horas de la madrugada, y en la noche ya la Corte Constitucional le dio dictamen favorable. Más allá de algunos señalamientos respecto de la manera como estaban redactados estos artículos, toda vez que cuando uno presenta, por ejemplo, como método de asignación de escaños el de Hond, significa que vamos a ir a una elección con listas pluripersonales. ¿De acuerdo? Pero en la forma como está planteada, solo en 3 o 4 provincias realmente se va a poder plantear de manera correcta el método de Hond. Y en otras provincias apenas vas a tener un escaño. Entonces, ¿qué método de asignación de escaños vas a utilizar? Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que no hay problema y ahí no se aplicaría ningún método, sino que sería la regla de la mayoría de votos, lo cual se advirtió en su momento que no garantizaba la participación, la representación y evidentemente un método proporcional para que exista también la participación dentro de la Asamblea Constituyente de las minorías políticas.
Aplicando esto, lo que viene o lo que ocurrirá sin duda es que tengamos una asamblea polarizada, tal como ocurre con la asamblea actual, con dos fuerzas políticas que sean las predominantes. Quizá lo que ocurrirá es que otros partidos, movimientos de menor representación habitualmente prácticamente no lleguen. A mí me preocupa de sobremanera que, si bien es cierto, incluso el estatuto fue hecho con cálculo político, también se puso que para la aprobación del texto constitucional se necesita en la Asamblea Constituyente 2/3 de sus integrantes. Yo no sé si es que a la final del día el movimiento oficialista o el partido oficialista va a llegar a lograr tener esos 2/3, porque como tú bien lo señalas, Fausto, seguramente aplicando el método de asignación de escaños, las reglas electorales, vamos a tener una asamblea constituyente bipartidista, en donde exclusivamente esté ADN, la Revolución Ciudadana, y por ahí uno que dos asambleístas constituyentes independientes que provengan del municipalismo, de movimientos locales, etcétera, etcétera. Pero llegar al número de 2/3 para aprobar me parece que fue un quórum de votación bastante alto. Una apuesta bastante arriesgada. Que va a tener dificultades en la aprobación de los textos constitucionales. Una apuesta bastante arriesgada, sin duda, la que hace el oficialismo en este caso. Hay que ver qué ocurre si es que finalmente los ecuatorianos llegamos a esta asamblea constituyente. En el caso de que esto realmente ocurra, y un poco lo que se ha discutido durante todos estos meses, tras casi 2 años en los que está al frente Daniel Noboa, ¿es necesario realmente un cambio de constitución? ¿Es realmente la actual constitución la culpable de todos nuestros males? Mire, yo no creo que la Constitución del 2008 sea la culpable de toda la situación que está ocurriendo en el país. La Constitución de 2008 evidentemente nos quedó insuficiente en algunos aspectos, pero creo que podemos rescatar lo que tiene que ver con la parte dogmática, la Constitución, que viene a ser derechos y garantías. Lo que sí tenemos que cambiar es justamente la parte orgánica de la Constitución, donde está todo el sistema político, todo el sistema institucional, el sistema de pesos y contrapesos, y también la parte programática de la Constitución, donde está el régimen de desarrollo, que justamente es el que tiene cierto tipo de limitaciones para que el Estado tenga una visión política, económica como país. De ahí, desde el día 1, yo me mantuve, estimado Fausto, que desde el 24 de mayo que se posicionó el presidente Noboa, se debía convocar una asamblea constituyente. Pero lastimosamente se hicieron estos intentos de reformas parciales, de enmiendas, a la final del día sin un objetivo claro. Pero yo no sé si es que en los actuales momentos que está viviendo el país, me refiero a las condiciones sociales, sea prudente una asamblea constituyente. Sea prudente y sobre todo sea indispensable, quizá, porque, por ejemplo, y algo de lo que he hablado con algunos constitucionalistas y colegas que tienen también una visión distinta respecto, por ejemplo, de la parte de estructura del Estado, la parte institucional, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha sido y es un botín político, lamentablemente, donde la designación de autoridades ha sido utilizada para fines políticos, utilizada para consolidar poder, utilizada para abarcar espacios de poder. ¿Qué puede garantizarnos que esto no ocurra con otro tipo de representación? En un principio, un Consejo de Participación Ciudadana, entre comillas, prometía mucho y terminó en lo que terminó, pero si cambiamos las intenciones del sector político, las intenciones del poder político no van a ser distintas. Esperemos que los asambleístas constituyentes no se pongan el traje de sastres para diseñar un vestido que le quede a la talla al primer mandatario. Eso es lo que no quisiéramos. Porque si vamos con una intencionalidad política para que se resuelvan o generar condiciones
de quien está en ese momento ostentando el poder, parece que no hemos entendido absolutamente nada. Si vamos a ir a una asamblea constituyente, tiene que ser de manera responsable. Y yo creo que la primera lección y muestra de aquello va a ser al momento de que se establezcan las listas para conformar esta asamblea constituyente. Esperemos que los mejores ecuatorianos sean los que vayan a redactar el texto constitucional y que no sea solo un mero trámite formal en el cual ya existe un texto constitucional preelaborado y lo único que se va a hacer es votar. Quisiéramos que en efecto se respeten los derechos adquiridos, que exista una verdadera división de poderes con la eliminación, expulsión de estos órganos que actualmente están generando problemas a la institucionalidad de nuestro país, como es el Consejo de Participación Ciudadana, que volvamos a los 3 clásicos poderes, pero principalmente que exista una verdadera independencia judicial. Y ya veremos a la final del día qué es lo que pasa. Si es que vamos a tener un congreso o una asamblea bicameral, si es que a la final del día nos mantenemos con el control de constitucionalidad tal cual lo conocemos, un control concentrado, abstracto, en un órgano autónomo, o finalmente desaparecerá también la Corte Constitucional y crearán una sala de lo constitucional en la Corte Nacional de Justicia. Veamos qué pasa con las garantías. Capaz se eliminan varias garantías jurisdiccionales como la acción de protección y volvamos a la acción de amparo. Se elimine la acción extraordinaria de protección. No lo sabemos. Entonces son temas bastante fuertes que solo lo puede manejar gente que realmente está preparada para elaborar aquello. Un debate importante que puede generarse ya en los próximos meses. Veamos qué ocurre primero en la consulta popular. Doctor Benavides, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estimado Fausto. Un cordial saludo para todos. Un buen día también, André Benavides, abogado constitucionalista, hablando sobre lo que ocurrirá ya en la consulta popular, es decir, la consulta al pueblo ecuatoriano sobre si vamos o no a una constituyente que se espera, en la que se espera se garantice la división de poderes, el equilibrio institucional, la independencia judicial, reglas claras por sobre todas las cosas. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, la mejor forma de comenzar la jornada bien informados.